La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una votación de 9 votos a favor y 2 en contra, tumba la reforma electoral del Plan B de la Cuarta Transformación. ¿Por qué la echaron abajo? Vamos a ver cuáles fueron los argumentos. Aquí, como lo explica el ministro Lainez, cuáles son los argumentos por los cuales se desecha esta reforma electoral del Plan B. Y yo aquí quiero retomar también, porque así he votado yo también en precedentes, de lo que hemos señalado como el garantizar este debate democrático y el derecho de las minorías de poder expresarse. No significa que tengan forzosamente razón o que tengan que, digamos, la mayoría tomar en cuenta, pero sí es un derecho de los parlamentarios el poder conocer lo que están votando y el poder expresar su opinión en ese debate. Esto es fundamental y esto sí es parte de esta doctrina constitucional, al lado, como ya se dijo, de las reglas de votación y de la publicidad de las sesiones. Esto no se puede obviar. En este sentido, ya ha quedado muy claro aquí también que en el momento en que estas iniciativas fueron entregadas a los legisladores, es decir, que los legisladores y publicadas, y en su caso entregadas a los legisladores, fue, como se acaba de decir, durante la sesión. Es decir, en el momento en que inicia la sesión, se publican en la Gaceta estas iniciativas hechas suyas por una diputada o por los grupos mayoritarios. Entonces, también se ha señalado, ya se señaló aquí, que es un hecho notorio, no podemos entrar en ese momento a eso, pero el proyecto hace referencia, porque es inevitable hacer referencia, que no fue solamente la iniciativa de reformas a esta ley y a la ley de responsabilidades, que de por sí, ya eran 50 artículos, sino que en este proceso legislativo se presentaron además 4 iniciativas que suman 450 artículos. Estamos hablando de un total de 6 ordenamientos jurídicos y 510 artículos que se estaban conociendo con la sesión iniciada. Resulta, por lo tanto, evidente que no podemos afirmar que esto garantiza que los legisladores conozcan el contenido de las iniciativas y, por lo tanto, puedan expresar sus opiniones y sus votos en contra o a favor al respecto. Yo respetuosamente, y si quiero señalarlo, efectivamente, porque también está narrado en el proyecto, la Junta de Coordinación Política, la denominada COPO, tuvo una sesión, pero esta sesión fue a las 9:30 de la mañana. Y en esa sesión únicamente se resolvió sobre que se votaría el dictamen del Plan A y habría una sesión vespertina para ver 2 iniciativas. No hay publicación en la Gaceta en este momento. Fue a la 1 de la tarde y fue la mesa directiva la que aprobó en la orden del día que habría precisamente esas 2 iniciativas, pero tampoco se publicaron en la Gaceta en ese momento, es decir, nadie las conocía. Y esto es así porque además a esa hora ni siquiera había iniciado el debate constitucional. El debate sobre la reforma constitucional inició a las 2 de la tarde de ese día, es decir, todavía no se discutía ni la propuesta sí dictaminada de reforma constitucional. Por lo tanto, se corrobora lo que aparece en el expediente, que fue concluida la sesión matutina cuando el señor presidente envía al Ejecutivo Federal sus 2 iniciativas, una con 2 ordenamientos y otra con 4, a la Cámara de Diputados, y en sesión se anuncia este envío y se envían a dictaminación de las comisiones respectivas y todo lo demás que ya sabemos, es decir,
la dispensa, que insisto, más allá de que consideramos, y yo concuerdo en que es muy difícil esta exigencia de fundamentación o motivación, y menos, y eso sí lo hemos dicho también, o en su caso yo lo he señalado, no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión. Pero, insisto, me parece a mí que estos no pueden ser argumentos. Además, tanto la Junta de Coordinación Política es un órgano que impulsa entendimientos y convergencias políticas, como dice la ley orgánica. Es un órgano político, no jurídico, y no se sustituye a los derechos de las legisladoras y los legisladores. Yo también concuerdo, ha sido... Pues fue por violaciones al proceso legislativo, violaciones graves. Y como está diciendo aquí el ministro, pues que no se entregaron a tiempo las iniciativas, las propuestas para que pudieran ser estudiadas, leídas, y que por lo tanto esto no, pues fue una clara violación al proceso y que está violentando los derechos de los legisladores, cuando siempre sabíamos que pues así se trabajaba en el Congreso, así estaban acostumbrados a trabajar. Imagínense cuando hicieron todas las reformas estructurales o cuando se reunían en la noche, los citaban y hacían todas las reformas de créditos al extranjero, pedían prestado y nadie decía nada. Pero hoy, pues qué bueno que se pongan antecedente, porque tenemos que cambiar la forma también de trabajar con Morena y tienen que ser más, digamos, más limpios, más pulcros en los procesos. Se les tiene que dar su lugar y llevar todo el proceso legislativo, aunque aquí sabemos que están actuando con dolo porque no toman en cuenta de que, por ejemplo, toda la oposición estaba en una moratoria constitucional. Entonces, ¿con quién se iba a legislar? Eso también ellos no lo toman en cuenta y es cierto que sucedió. Ahora veamos cómo fue la votación y que lograron doblar al ministro Saldívar, porque la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz se mantienen con el pueblo y pues Arturo Saldívar se nos voltea y por eso logran darle palo a esta reforma electoral del Plan B. Veamos cómo fue la votación y cómo lograron doblar al ministro Saldívar. Tome la votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto me reservo un concurrente una vez que haya podido ver el lenguaje. Señor ministro González Alcántara Carranca. A favor del proyecto modificado por razones adicionales y anuncio un voto concurrente. Señora ministra Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Señora ministra Ortiz Alfa. En contra del proyecto de las consideraciones y anuncio un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto original. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del sentido del proyecto, separándome de consideraciones y anuncio voto concurrente. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. En el mismo sentido. Señora ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto modificado con un voto concurrente a reserva de Berengrose y señalando también los precedentes que he votado en este sentido desde 2020. Señor ministro Lainez El proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. En los mismos términos. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carranca con consideraciones adicionales de anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales con las consideraciones del proyecto original. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat reserva su derecho a formar voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Voto en contra de las señoras ministras Esquivel, Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian voto particular. Gracias. Pasaríamos al apartado de efectos, ministro ponente. Gracias, señora ministra presidenta. Por lo que hace a los efectos, estos se encuentran en la hoja 185 y se observa... Pues ahí está la votación.
cómo el ministro Saldívar se ve pues parco, no se ve con mucha confianza, se ve como que algo siente o no se siente muy a gusto. Y vamos a ver cómo ya se le había cantado aquí Ciro Gómez Leiva, porque para ellos quienes traicionan y votan en contra del pueblo son los héroes, y quienes votan a favor del pueblo son los traidores. Bueno, las cosas al revés. Pues no nos queda otra, querida familia, más que ir en la próxima elección de 2024 por el plan C. Vamos por todo, tanto por Cámara de Diputados y Senadores como Presidente de la República. Y veamos cómo aquí hablaban del ministro Saldívar y pues al último lo lograron doblar o comprar. Veamos qué fue lo que decía Ciro Gómez Leiva. Este proyecto seguramente tendrá el voto en contra de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz. Ojalá me tapen la boca. Ojalá, vamos a verlo. ¿Cómo va a votar Arturo Saldívar y cómo van a votar los otros ministros? Me da la impresión, Ciro, por las votaciones de los últimos días que tienen que ver precisamente con la suspensión provisional que se dio desde la Corte a esto, la revisión incluso que se hizo del tema. Por ahí se planteó la votación 8-3, donde se sumó Arturo Saldívar. Entonces, la verdad es que con que se vea así la votación es suficiente. Vamos para que quede constitucional, ¿no? Vamos a ver si se tiene que publicar, se tiene que discutir y se tenga que aprobar. En tanto, pues el presidente, su estrategia, como dices, ¿no? Intentará doblarlo pues a golpe de insultos. Vamos a ver si Arturo Saldívar considera que se legisló correctamente. Vamos a ver si considera que se legisló correctamente. Ahora, recuerda que hay una parte que ya el propio Congreso corrigió, que tiene que ver precisamente con la ley de comunicación, que tiene que ver con este asunto de que solamente podían gastar el 1%. Era tan absurda esa parte que ya la corrigieron, para que cada municipio, cada estado invierte en comunicación para difundir logros, bla, 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 lo que considere. Y no ese cinturón tan fuerte que le habían puesto desde el Congreso. Digo, presupuestos fuertes como el gobierno federal, algunos estados grandes del país, pues lo podían librar, pero pues municipios, estados como Tlaxcala, por ejemplo, Nayarit, con presupuestos reducidos, Colima, con lo que tenga que informar de bueno, pues entonces estaban muy complicados. Ya hasta el Congreso corrigió eso. Bueno, ahora, si esta va a ser la posición de la Corte con el plan B, que digamos el plan B fue un ejemplo de bien legislar comparado a cómo se legisló jueves, viernes y sábado pasado, pues entonces ¿qué futuro le espera a las 20 reformas aprobadas el sábado? No, porque si comparamos pues, el plan B fue la elegancia legislativa comparada con la aprobación del viernes. Pues ellos están muy contentos, logran tumbar, ablandar al ministro Arturo Saldívar y están contentos porque los municipios, pues los ministros echan para abajo la ley de comunicación y con esto los municipios y los estados pues podrán seguir gastando el dineral en medios de comunicación como en ellos, en Radio Fórmula, en Televisa, en Televisión Azteca, dice que para difundir logros. ¿Cuáles logros? Sí, pues lo regular, todos son corruptos, la mayoría de los estados que están en la oposición. Pues querida familia, están ustedes bien informados, regáleme su like, suscríbase y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima, adiós.